Las empresas de éxito creen en la actualización de su gente. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que esta es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro de los comités de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Luis Delgado, soy el chair del Comité de Comercio e Inversiones de la Cámara Americana de Comercio en Panamá. El día de hoy tenemos nuestra charla mensual del mes de marzo del Comité de Comercio e Inversión. Nuestro Comité de Comercio e Inversión se enfoca principalmente en traer a la membresía y a invitados especiales temas relacionados a la promoción de la inversión, la promoción del comercio y principalmente aquellos temas que busquen el desarrollo económico. El día de hoy tenemos a Óscar García Cardoso como speaker en relación al tema de oportunidades de exportación mediante el uso de inteligencia comercial Intelcom. El desarrollo económico se busca definitivamente mediante la exportación. Hace un par de años atrás hubo una iniciativa de desarrollo de una plataforma denominada Intelcom entre el PNUD y el MISI. En diciembre de 2019 tuvimos la primicia en la presentación en este comité por parte de Óscar García de dicha plataforma. El día de hoy, y precisamente para buscar y fomentar la exportación de la fuerza productiva panameña, hemos traído a Óscar para que nos comente sobre la plataforma Intelcom y adicionalmente nos haga un ejemplo práctico de cómo utilizar la plataforma. Óscar, bienvenido. Adelante. Muy buenos días, Luis. Gracias por la invitación. Nada más me confirman que están viendo la presentación en la pantalla completa. Correcto, se ve. Ok, bueno, con muchísimo gusto acepté la invitación que gentilmente me extendiste hace un par de semanas, porque, como tú lo comentabas, fue precisamente en AmCham donde hicimos la presentación como primicia de lo que iba a ser la plataforma de inteligencia comercial en su versión 1.0. Eso fue en el mes de diciembre y fue básicamente digamos, en un anticipo, dado que el Tratado de Libre Comercio de Panamá con Israel entraba en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020 y la plataforma en ese momento pues tenía básicamente cargada toda la data de lo que era Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial históricamente, y de Israel. Ha pasado el tiempo y hemos venido evolucionando acá en el ministerio, en el PNUD, con la plataforma, y ahora pues tenemos 75 países, ¿no? en 15 meses y una nueva versión que ya hacia el final de mi presentación voy a compartirles y vamos a tratar de hacerlo un poco interesante y quizás hasta interactivo con ustedes, ¿no? Esta es un poco la agenda que pretendo desarrollar. Y primero, muy rápidamente, un poco la estrategia de negociación de acuerdos comerciales versus el desempeño exportador de Panamá, para que pongamos como en contexto, bueno, por qué la necesidad de una plataforma como la que les vamos a mostrar, cómo se puedan identificar hasta el año 2019, o sea, previo a la existencia de esta plataforma,
las oportunidades de exportación que tenía el país y cómo se puede hacer eso ahora. Y bueno, cuál es la razón de ser de la creación de la Oficina de Inteligencia Comercial en el Ministerio y el desarrollo de su plataforma en línea, ¿no? Y por último, entonces, bueno, vamos a comentarles un poco ese proceso de la versión 1.0 de diciembre del 19 a la versión actual 6.0, un poco en estos 15 meses que se ha logrado, ¿no? Bien, en esta línea de tiempo, si ustedes ven, estamos básicamente concentrando la mayor cantidad del esfuerzo de negociación de acuerdos comerciales por parte de la República de Panamá. Aquí tenemos básicamente 18 años y hay una cantidad importante de acuerdos que se negociaron, particularmente a partir del año 2008 y 2009, y que nos lleva a que hoy en día Panamá tiene 23 acuerdos comerciales vigentes de diferente naturaleza y alcance. Hay, por ejemplo, acuerdos de alcance parcial, hay tratados de libre comercio, de promoción comercial como el que se tiene con los Estados Unidos, y hay, por ejemplo, acuerdos de asociación con la Unión Europea que tiene, además del pilar comercial, algunos otros pilares, ¿no? Entonces son 60 socios o países con los que Panamá tiene preferencias comerciales de distinta magnitud. Y eso hace que Panamá en América Latina sea el tercer país, luego de México y de Chile, con mayor cantidad de socios comerciales y de acuerdos comerciales vigentes para, evidentemente, la promoción de sus exportaciones. Y eso nos parece que es positivo y creo que esa agenda que se desarrolló en todo este tiempo, en general se manejó muy bien por las diferentes administraciones del Estado. Sin embargo, vale la pena también mostrar, y es un poco lo que las líneas que aparecen como superpuestas con esta línea de tiempo. Estas líneas, particularmente la línea azul, permite ver la evolución de las exportaciones totales de Panamá en esos años. Esto, aunque llega al 2019, no incluye todavía las exportaciones de concentrado de cobre, que son relativamente recientes, ¿no? Entonces uno ve que en el año 2008 llegamos a lo que era el máximo histórico de exportaciones de bienes de Panamá, un poquito menos de 1.200 millones de dólares, pero que a partir de ahí prácticamente hubo un desplome, entre otras cosas por el cese de las exportaciones de oro a Canadá y la afectación en exportaciones de productos del mar en los Estados Unidos, y con altibajos, pero básicamente quedamos en un nivel casi que de la mitad de lo que habíamos exportado, a pesar de toda la agenda de negociaciones comerciales que se llevó a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen me permite a mí una primera conclusión, y es que como país no supimos, no aprovechamos las oportunidades que en esos acuerdos comerciales se obtuvieron para impulsar las exportaciones panameñas. Porque no es que no negociamos bien, no es que no obtuvimos accesos importantes, los accesos se generaron, pero no los pudimos aprovechar. Y eso pues nos lleva a tratar de responder esa pregunta de por qué no hemos aprovechado esas oportunidades teniendo tantos socios comerciales con preferencia para nuestros productos. Tenemos tres, digamos, grupos de razón. La primera, falta de conocimiento de esas oportunidades, porque si alguien intenta llegar a una conclusión de qué oportunidades tiene, revisando, por ejemplo, los documentos legales de los acuerdos, la verdad que le deseamos mucha suerte porque son textos no solamente muy extensos, sino complejos con una gran cantidad de anexos y es fácil sencillamente perderse en el intento y no seguir adelante. Y lo otro es que creo que en retrospectiva podemos hacer una crítica en el sentido de que hubo una escasa divulgación oficial de esos logros que se obtuvieron en esas negociaciones. Luego estaría el tema de insuficiente capacitación. Por ejemplo, en entender la lógica de que debemos estudiar cuál es el perfil de la demanda en los mercados internacionales, cuáles son los productos que están creciendo, que tienen una demanda dinámica, y tratar de generar una oferta exportable que atienda a esos mercados. Porque en algunas ocasiones
básicamente exportamos como excedentes, ¿no? Se produce una mercancía, un bien, y cuando ya la demanda interna no lo puede asimilar, entonces se busca la manera de salir de esos excedentes a través de las exportaciones. Y lo otro es una insuficiente capacitación que tengo que reconocer que particularmente con la Dirección de Exportaciones en el MISI se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante desde el año pasado en capacitar a los exportadores sobre los diferentes requerimientos de importación que tienen los mercados, requerimientos que son tanto de índole oficial, legal, por ejemplo, exigencias que están en normativas de esos países y que afectan sobre todo cuando se trata de alimentos y medicamentos, pero también exigencias que hacen los propios compradores, ¿no? Que van incluso pues, más allá de los requerimientos oficiales, ¿no? Entonces creo que ahí está buena parte de la explicación de por qué no aprovechamos esas oportunidades. Luego hay, por supuesto, algunos otros obstáculos. El tema de la permisología, la interpretación discrecional de algunos funcionarios en el otorgamiento de los permisos, varias otras cosas que no han comentado exportadores y el tema de infraestructura para poder producir algunos productos con los estándares exigidos. Estas son cosas un poco más de largo aliento, pero al menos en los primeros dos grupos, lo que tiene que ver con la falta de conocimiento y con la capacitación, digamos, las necesidades de una capacitación creciente son aspectos que atiende en buena medida la plataforma de inteligencia comercial. Bien, dado esa hipótesis de que hay unas deficiencias de conocimiento y de capacitación, bueno, vamos a tratar de que ustedes gráficamente puedan ver cómo se podían identificar antes de tener una plataforma como la de Intelcom las oportunidades de exportación, y luego vamos a ver un poco cómo se hace eso ahora, cómo se puede hacer eso ahora. Entonces yo tengo que señalar, y evidentemente esto forma parte de ese proceso, digamos, de convencerlos de lo que estamos planteando, de que antes se hacía de una manera poco amigable, inefectiva en los resultados cuando uno ve las cifras y además pues sin información actualizada, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo estoy tomando un anexo que está en el TPC de Panamá con los Estados Unidos en lo que es el capítulo tercero de Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, y lo que tiene que ver con la desgravación para productos cárnicos. Entonces, si alguien está produciendo carne, por ejemplo, y está en condiciones de exportar carne y se entera de alguna manera de que hay alguna posibilidad de exportación a Estados Unidos, quizás lo primero que tenga que hacer es entrar a la página web del MISI, y es lo que ponemos aquí, la imagen que está a la izquierda, entrar a la página web del MISI, a buscar entonces dónde están los tratados comerciales vigentes, encontrar el TPC con los Estados Unidos. Ahí se va a dar cuenta que son más de 20 capítulos y otra cantidad importante de anexos, pero digamos que en efecto llega al capítulo 3, ¿no? Llega al capítulo 3 de acceso al mercado, y luego se da cuenta de que hay unos anexos de desgravación, como el que le muestro aquí en el centro de la filmina, donde están los códigos arancelarios, la descripción del producto, la tasa base arancelaria, la categoría de desgravación, pero fíjense que la categoría de desgravación aparece con un código, la letra A, en algunos casos F. ¿Qué es A? ¿Qué es F? Eso hay que ir a buscarlo a otro lugar. Entonces, en el texto del anexo 3.3. Y esto solamente, digamos que alguien no desistió de esta cuesta arriba en el entendimiento de la identificación de la oportunidad, sino que siguió. Bueno, a esto habría que añadirle además cuáles son los requerimientos de la regla de origen que se aplica particularmente en el TPC con los Estados Unidos para los productos cárnicos, ¿no? Entonces, como ven, hay que consultar como muchos documentos, estar leyendo cosas, las cosas no necesariamente se negociaron o se redactaron pensando en los usuarios finales, los productores, el sector empresarial. Entonces, pues yo creo que eso de alguna manera explica por qué algunas oportunidades quedan sencillamente como eso, oportunidades que no se aprovecharon en el tiempo. ¿Cómo se pueden identificar ahora las oportunidades de exportación? Bien, nosotros aquí hicimos una especie de una mezcla. Por supuesto, nosotros no podemos dejar de lado los acuerdos comerciales, pero lo que hicimos fue
de alguna manera como que traducir esos textos, esos anexos de desgrabación, los capítulos y los anexos de reglas de origen y ponerlos en un formato que fuera más entendible. Y eso lo combinamos con acceso a bases de datos, a información internacional proveída por quizás las tres principales entidades o organismos internacionales que ven el tema de comercio. Está la Organización Mundial de Comercio, está Comtrade de Naciones Unidas con estadística y está el International Trade Center en Ginebra, Suiza también, que tiene algunas herramientas muy útiles, muy novedosas para el tema de comercio exterior. Entonces, esos accesos a bases de datos, junto con el acceso que pudimos lograr por primera vez de una conexión, digamos, en línea directa con el INEC para lo que son las estadísticas de exportaciones panameñas, lo combinamos con algunos criterios de inteligencia comercial, como por ejemplo, bueno, cuáles pueden ser unas ventajas que tendría una mercancía panameña, y para eso preguntamos si tenemos acceso preferencial o no en un mercado, si tenemos un precio competitivo, si Panamá ha exportado el producto previamente. Eso no significa que si no lo ha exportado antes no lo puede exportar luego, sino que yo creo que el hecho de haberlo exportado te genera unas experiencias, un conocimiento de mercado que te debe poder ayudar, por ejemplo, a incursionar en nuevos mercados. Y cómo es la demanda internacional, la demanda en un mercado en concreto y la demanda en el grupo de países que tenemos dentro de la plataforma. Entonces, todo eso combinado es lo que les vamos a compartir en lo que es el núcleo, digamos, el corazón de la plataforma, que es el buscador de oportunidades en Intercom, ¿no? En base a lo que les comentaba, pues esta plataforma digital es una de las dos funciones principales que tiene esta oficina de inteligencia comercial que nosotros acá desde el PNUD hemos contribuido pues, a su desarrollo, a la elaboración de un plan estratégico de mediano plazo y puntualmente a la construcción de esta plataforma digital. Y la otra función importante que tiene esta oficina es la activación de mecanismos de cooperación que existen en varios acuerdos comerciales, lo que se conoce como el Trade Capacity Building, y básicamente les puedo decir que, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, con Singapur, hay acuerdos comerciales que tienen ya varios años de estar en vigencia y no se habían activado los mecanismos de cooperación. En este momento ya nosotros tenemos alrededor de 40 proyectos, algunos que vienen directamente del sector privado, otros del sector académico, otros del sector público, que se están poniendo a consideración de los gobiernos de estos países para recibir particularmente asistencia técnica, ¿no? Bien, hagamos algo de historia. Así lucía la versión 1.0 de Intelcom cuando yo les compartía la primicia en una ocasión anterior a finales del año 2019, ¿no? Tenemos básicamente 6 iconos o herramientas en lo que era la pantalla principal y teníamos 2 países, como les había comentado. Teníamos a Estados Unidos y teníamos a Israel por el tema de que el tratado comenzaba a tener vigencia con Israel en los primeros días del año pasado. Bien, ahora vamos a mostrarles cómo luce la plataforma en su versión actual, la 6.0. Pues evidentemente estas son capturas de pantalla, pero luego vamos a pasar en vivo a hacer algunos ejercicios, ¿no? Este es, digamos, el banner que les da de alguna forma la bienvenida a la plataforma y así es como luce en este momento, ¿no? Y vamos a entrar en algunos detalles. Aquí ustedes están viendo 8 iconos en la pantalla principal, pero son más, ahora son 20 iconos, pero bueno, no todos cabían en una captura para que se pudiera ver. Y tenemos 8 iconos aquí, ustedes pueden ver en el margen derecho, que son iconos que nosotros llamamos de acceso rápido, que van a estar siempre ahí presentes, flotantes, independientemente del lugar de la plataforma en el que uno se encuentra, ¿no? Para presente no tienen que estar regresando a la pantalla principal. Bueno, estos son los 20 iconos de la pantalla principal. Evidentemente no hay tiempo en una presentación de poder entrar a verlos todos.
Y yo lo que los animo es que ustedes, los que no conozcan la herramienta, pues puedan ingresar a intelcom.gov.pa y empezar a interactuar. Incluso la interacción puede ser sin mayor complejidad. Por ejemplo, hay unos iconos que dicen informes por país, informes por producto, que son ya unos informes elaborados utilizando la herramienta, pero son documentos en PDF que se pueden descargar perfectamente y donde se desarrollan algunos análisis para ciertos países o para algunos productos en concreto. Hay también unos documentos explicativos sobre algunos de los acuerdos comerciales donde hemos hecho un esfuerzo por, digamos que, aterrizar de manera práctica los resultados de esas negociaciones, ¿no? Hay fichas técnicas, que es, por ejemplo, uno de los últimos iconos que está acá abajo, que son informes que se han preparado sobre nuestros socios comerciales, informes actualizados. Todas las fichas están actualizadas en este momento, en los últimos datos disponibles. Y si alguien está, por ejemplo, pensando en exportar algo a Jamaica, pues puede conocer la realidad comercial arancelaria de Jamaica, cuál es la relación bilateral de comercio que tenemos con ese país y demás. Entonces, hay varios iconos que te aportan información, documentos que pueden ser de interés, más allá de las propias herramientas digitales de la plataforma, que son las que vamos a hacer énfasis en esta sesión, que es particularmente el primer icono, tanto en la pantalla principal como en los accesos rápidos, que es el buscador arancelario. Cuando, por ejemplo, una persona está elaborando un producto, pero, digamos, si no lo ha exportado antes, puede ser que no tenga un conocimiento de cuál es el código de clasificación arancelaria de ese producto. Y el otro que veríamos es ya directamente el buscador de oportunidades, ¿no? El buscador de oportunidades trabaja mucho más rápido si se conoce el código arancelario. Entonces, cuando uno no conoce el código, pues tenemos que primero hallar el código, y ya con ese código el buscador te va a funcionar mucho mejor. Entonces, antes de pasar, digamos que en vivo, quiero compartirles un poco cuáles son algunas de las novedades que tenemos en esta versión 6.0, que yo considero que fuera de la versión 1.0, porque era poder organizar toda la información de una manera inteligible en una plataforma digital, pues, y eso ya constituyó de alguna manera pues alguna revolución en la manera de trabajar con las oportunidades de exportación. Pero fuera de la versión 1.0, en estos 15 meses, sin lugar a dudas, esta versión, la 6.0, es la que presenta, digamos, el mayor avance desde el punto de vista tecnológico y en cuanto a generación de resultados y de análisis para nuestros usuarios, ¿no? Y vamos a ver una demostración de esto que nosotros estamos poniendo aquí en el punto 1, informes automatizados sobre las exportaciones. Estos informes automatizados significa que el usuario solamente tiene que o escoger un código o escribir el código, y se le va a generar una cantidad de información en forma de texto, ya redacción, tablas, gráficas de exportaciones, de importaciones, que si lo exportáramos de la página web a un documento en Word o en PDF, estaríamos hablando de alrededor de 15 páginas de información con solo hacer prácticamente un clic. Eso va a permitir, entre otras cosas, hacer un ranking de las exportaciones, ¿no? Ver cómo ha ido evolucionando esas exportaciones en el tiempo, desde el 2010 hasta la fecha, con datos que tenemos en este momento actualizados a enero de 2021. Pero también nos va a permitir hacer esos informes automatizados sobre las importaciones y poder clasificar las importaciones, por ejemplo, en aquellos productos que tienen alta demanda, que hemos definido como que tienen un crecimiento de igual o mayor al 5%, de demanda moderada, cuáles son los productos que prácticamente ya no están creciendo y cuáles son los productos que pareciera que pueden estar yendo de salida en el mercado internacional, ¿no? Nuevamente, un poco como lo que les comentaba antes, es importante entender la dinámica del mercado internacional para no estar orientados en producir algo que no tiene un crecimiento en el mercado, o donde de repente tenemos demasiados competidores, ¿no? Esa es un poco la lógica de inteligencia comercial que hemos introducido dentro de la plataforma. Y por supuesto, pues es necesario hacer luego un match entre los informes automatizados de exportaciones con las importaciones para tratar de identificar y en algún momento, por ejemplo,
quizás enviarle un informe a alguna de las empresas exportadoras que esté registrada en el directorio de exportadores del ministerio, donde se dice, mira, aquí hay una oportunidad que se ve interesante en los productos que tú estás elaborando para que de alguna manera lo tengan en cuenta. Además de eso, hemos ampliado el directorio de oferta exportable y se los voy a mostrar ahorita, con una funcionalidad que permite, por ejemplo, que una empresa nos suministre información, ya sea una presentación, un documento en PDF, un video, y sea como una vitrina de exposición permanente de las empresas, ¿no? Y esto para nosotros es importante porque, por ejemplo, en el mes de febrero, por primera vez, de estar llevando una métrica mensual desde el inicio, por primera vez menos de la mitad de los usuarios que ingresan a la plataforma lo hacen desde Panamá. Eso es llamativo, hay una cantidad importante, un porcentaje importante de usuarios que están entrando desde China, desde los países centroamericanos, desde Estados Unidos. Entonces la idea es que puedan no solamente encontrar datos de empresas proveedoras de Panamá, sino también alguna información adicional, ¿no? Y como les comentaba, nosotros en la versión 1.0 teníamos 2 países. Ahora tenemos 72 en la mañana y si todo ha salido bien, quizás cuando les muestre la plataforma ya debemos tener 75 países que sean los que vamos a tener por ahora, incluyendo datos de 3 países del Caribe, porque hay algunas empresas panameñas que están vislumbrando oportunidades interesantes. Y eso explica un poco también por qué han crecido la cantidad de países. De los 75, hay 60 con los que tenemos acuerdos preferenciales que eran obligatorios pues tener dentro de la plataforma, y los otros 15 son países que, aunque no tengamos preferencia, pero sí resulta ser que hay algunas oportunidades interesantes que se han ubicado, en el caso de China, por ejemplo, el caso de Japón, el caso de Australia, y algunos embajadores de Panamá, como los de India, Indonesia, también nos solicitaron la inclusión de esos países, ¿no? Entonces, estaríamos un poco cerrando eso con estos 3 países del Caribe. Y digo cerrando porque no es un objetivo tener la mayor cantidad de países, porque sí, por el prurito de tenerlo, porque eso requiere pues una actualización recurrente de los datos, y eso es un trabajo y una carga al servidor importante. Pensamos que 75 países, si de 75 países los multiplicamos por, digamos que en algunos casos hay países que tienen hasta 10.000 fracciones arancelarias, estamos hablando de 750.000 fracciones arancelarias por 11 años de datos que tenemos. Entonces estamos hablando ya de una cantidad importante de datos, y lo que no queremos es que sencillamente haya demasiado dato y demasiada congestión de tráfico en el servidor, y que nos concentremos en realmente donde están las mejores oportunidades para Panamá. En todo caso, y antes de pasar en vivo, quiero comentarles que, y esto a raíz pues, de interacciones que hemos tenido con usuarios, nosotros entendemos que se estaba generando, sin que fuera nuestra intención, una especie de un efecto de overwhelming. Algunas personas se sentían como abrumadas, como que hay demasiada información, demasiada data, demasiadas herramientas. Y entonces hemos desarrollado 2 documentos que creo que pueden atender ese efecto indeseado. Uno es una guía rápida, que es una sola página, donde están los 4 pasos iniciales que se pueden utilizar para empezar a generar resultados con la plataforma. Y luego tenemos un manual del uso de la plataforma que es muy completo, 35 páginas, donde desarrollamos de cabo a rabo un caso en concreto, que es el caso del chocolate en barra. Entonces, pudieran tomar el manual como una guía de ese paso a paso y sencillamente reemplazar el código arancelero de chocolate en barra por el del producto que ustedes tengan interés. Los criterios que les comentaba de inteligencia comercial, nosotros los hemos graficado en la plataforma a través de unas estrellas. Van a ver que hay una última columna en el buscador de oportunidades que son unas estrellas que se activan o se mantienen apagadas o desactivadas dependiendo que se cumplan con algunos criterios. Y hay 5 criterios que son estos que están aquí, un poco los que yo les comentaba
antes, ¿no? De si tenemos preferencias, si hemos exportado, si tenemos precios competitivos y las características de la demanda en un mercado en concreto y en el conjunto de los países que conforman la plataforma, ¿no? Entonces aquí hay una breve explicación de esos mecanismos de activación de las estrellas, ¿no? Esta me la voy a pasar porque creo que podemos hacer un ejercicio en línea ahora, ¿no? Pero aquí ven la última columna donde están las estrellas. Evidentemente, mientras mayor cantidad de estrellas, mayores las oportunidades que se identifican con algún país en particular. Bien, antes de pasar en línea, y esto como para hacer ya un resumen de la presentación, ¿cuáles pensamos nosotros que son los valores agregados de la plataforma al ecosistema de exportación? Bueno, primero es que se ha tratado de que el usuario pueda encontrar la mayor cantidad de información relevante en un solo lugar, ¿no? Y en base a eso, nosotros tenemos probablemente, no sé, más del 95% de la interacción que se haga se va a hacer dentro de la plataforma, pero hay algunos casos donde hacemos una conexión con otras plataformas, particularmente la del ITC, donde hay información que ya no es tan cuantitativa y que por lo tanto no se puede resumir, información sobre requisitos o requerimientos que tienen que cumplir los países para poder vender en esos mercados, ¿no? Entonces esto, pues además que permite y facilita la búsqueda, reduce realmente el tiempo. Por ejemplo, a mí me tocó, pues antes de tener esta plataforma, atender a algunos exportadores potenciales que tenían interés y hacer los análisis que ahora la plataforma nos permite, pues podía tomar de un día y medio, porque había que ir consiguiendo pues toda la información, ir ubicando el tratado, el capítulo, el anexo pertinente, ver cuál era el arancel general frente a terceros países que tienen declarado en OMC, ver las importaciones en el tiempo, los requerimientos, los precios, contra quienes competimos. Todo eso tomaba un tiempo y ese tiempo se ha reducido, yo diría que dependiendo del producto y del país, podemos estar hablando de unos 5 a 10 segundos como mucho. Lo otro es que la plataforma se diseñó desde el principio para que fuera escalable, y de la versión 1 estamos en la 6 y habrá que ver luego pues el futuro a dónde nos llevará. Y esto para ir incorporando nuevos acuerdos. Recordemos que nada más teníamos 2 acuerdos en su momento inicial, Estados Unidos e Israel. Ahora ya, por ejemplo, tenemos la data cargada de Corea del Sur, que entró en vigencia el 1 de marzo de este año. Pero también la plataforma ha sido diseñada para incluir funcionalidades adicionales, cosas como las que nos han pedido algunos usuarios, búsqueda de contactos, o sea, potenciales compradores en los mercados meta, y algunos tableros, dashboard, que es la manera en que ahora de forma más moderna se comparte información con los usuarios, en vez de subir una gráfica en JPG o en PDF, sencillamente que el usuario pueda interactuar y generar la información que a él le guste, ¿no? Además, hemos tomado las previsiones para vincular, digamos, lo que tecnológicamente se dice que es hacer un handshaking entre la plataforma de inteligencia comercial del MISI y la que se está desarrollando de inteligencia industrial, que tiene que ver con valores agregados en la industria y en el agro. Y por último, la plataforma ha servido y se ha utilizado como herramienta de apoyo en la formulación de políticas públicas, tanto en los planes de acción agropecuaria del MIDA, a través de la Oficina de Agronegocios, como del Programa Nacional de Competitividad Industrial que se desarrolla e impulsa desde acá, desde el Ministerio. Bien, vamos a entonces ahora compartirles lo que es la plataforma en vivo y poder hacer con un ejemplo, ¿no? Bueno, estos días, digamos, estos días de finales de febrero, comienzos de marzo, han sido muy famosos y en las redes sociales, ustedes probablemente igual que yo hemos visto muchas fotos de guayacanes, pero hay otro producto que también es como de esta temporada, que es, por ejemplo, la pepita de Marañón. Entonces, bueno, si alguien dijera, bueno, ¿y la pepita de Marañón cómo se clasifica? O sea, si yo quiero identificar oportunidades para la pepita de Marañón, ¿qué hago? Si yo sé lo que es, pero
y puede ser que incluso pues tenga árboles de marañón, pero pues no sé cómo clasificarla. En este sentido, pues la primera herramienta, el buscador de fracciones arancelarias, nos puede ayudar en ese caso. Ahí le damos clic y él nos trae esta pantalla donde en este espacio, en este campo, uno puede introducir, por ejemplo, una palabra clave. Entonces vamos a poner Marañón. Y él va a buscar dentro de lo que le llamamos el árbol de clasificación del sistema armonizado, que es el sistema de clasificación internacional que se utiliza en todo el mundo y donde hay homogeneidad en las clasificaciones hasta 6 dígitos. Cada par de dígitos representa un nivel de agregación. Los primeros 2 dígitos son capítulos, los primeros 4 dígitos son partidas arancelarias y los siguientes 6 son subpartidas, que es hasta donde llega la estandarización internacional. Entonces, en este caso, ustedes ven que yo escribí Marañón y me pone 2 capítulos donde existe la palabra Marañón, ¿no? Entonces, el 08, que es de fruta, y el 20, que es de preparaciones, que estos pueden ser, por ejemplo, mermeladas, jugos, estas cosas. Entonces vamos a darle en el capítulo 08 y él me empieza a desplegar el siguiente nivel de detalle, ahora 4 dígitos, que es la 0801. Ustedes ven que dice cocos, nueces de Brasil y nueces de Marañón. Pues no dice pepitas, que es un poco como la conocemos aquí en Panamá, pero son nueces de Marañón, el nombre oficial, si se quiere. Entonces le damos clic ahí y entonces nos lleva al siguiente nivel de apertura, que es a 6 dígitos, y entonces aquí ubicaríamos en la subpartida 080131 lo que son las nueces de Marañón. Entonces de esta forma uno encuentra ya el código. Si ese fuera el producto que nos interesa, pues ya sabemos que es el 080131. Pero no es que haya que anotarlo en un papel y tal, sino que sencillamente yo puedo darle clic aquí al vínculo que dice ver oportunidades de exportación para esta subpartida. Esto es equivalente a hacer clic en el segundo icono de acceso rápido, en el buscador de oportunidades. Lo que pasa es que me ahorra el paso de tener que ir allá y digitar el código, sencillamente le doy desde aquí y él ya me lo va a reconocer. Entonces le doy clic. Ustedes ven que él me capturó el código de 6 dígitos donde yo le hice clic y me hace la búsqueda para, en principio, todos los países. Esto es algo donde yo puedo luego filtrar. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Aquí tenemos todavía 72 países. Esto, como les dije, debemos estar en el transcurso del día de hoy ya con 75. Pero aquí hay agrupaciones, ¿no? Tenemos un par de países de África, 12 de Asia, vamos a tener 7 del Caribe. Entonces uno puede hacerlo por bloque geográfico o bloque comercial, o uno puede escoger un país en concreto para hacer el análisis, ¿no? Evidentemente, pues mientras menos países, más rápido funciona, pero ustedes vieron que yo creo que demoró básicamente unos 3 segundos, ¿no? Y entonces voy a un poco a comentarles sobre lo que se muestra aquí de información primero, como para que ustedes puedan entender bien los resultados del buscador de oportunidad y luego podemos ver los datos en concreto. La primera columna es fracción arancelaria, donde me va a mostrar los códigos reales de cada uno de los países con los que se ha realizado la búsqueda. Y cuando ustedes se posen sobre cada encabezado de la columna, se les va a activar un globo de texto con una explicación. Por ejemplo, si yo me pongo sobre fracción arancelaria, ahí me sale una explicación, porque como les dijimos, esto no se ha hecho como para expertos. No es que tú tienes que ser un profesor de comercio internacional o ser un exportador ya con mucha experiencia para entender. En país, le decimos que hacer clic en país, pues lo que se va a revelar es la regla de origen que hay para ese producto con ese país. El arancel NMF, que es básicamente el arancel que un país aplica a sus socios comerciales con los que no tenga preferencia, o el arancel general, si se quiere, o arancel para terceros países. El arancel preferencial que aparece aquí es el arancel preferencial para Panamá. Esta es una herramienta construida para Panamá. Si bien hay algunas de las funcionalidades que le pueden servir a cualquier persona en cualquier otro lugar, como el buscador
arancelario o ver tendencias internacionales de importación de productos, pero estos datos ya son específicamente para Panamá. En requerimientos, aquí básicamente se puede conocer cuáles son los requisitos legales que tiene que cumplir un producto para poder ingresar a un mercado en concreto, datos sobre importaciones y proveedores de cada país, o sea, por ejemplo, si un país está o no importando el producto, a qué precio lo está importando y a quién se lo está comprando, y un poco exportaciones de Panamá, a qué precio las estamos realizando. Y cada columna se puede ir ordenando. Yo voy a ordenar, por ejemplo, la última columna, la de análisis, la de las estrellas, de forma descendente para que me muestre las principales oportunidades que se identifican. Y, por ejemplo, vamos a ver el caso quizás de México, que de lo que estoy viendo aquí puede ser el más llamativo. Fíjense que hay 3 estrellas que se han activado, ¿no? Y uno se posa sobre cada estrella y te va a decir por qué se activó. Por ejemplo, la primera estrella es porque Panamá tiene un arancel preferencial en las importaciones en México de pepitas de Marañón. El resto de los países que no tienen acuerdo con México pagaría 20% y Panamá paga 0%. Eso es una ventaja. Además, Panamá ya ha exportado el producto. Sin embargo, vemos que el año más reciente que se exportó, ustedes ven ahí, o creo que pueden ver el globo de texto, dice que fue en el 2017. Y por eso el precio de Panamá sale con un signo de advertencia, porque es un precio que no está, bueno, no es que esté desactualizado, sino que sencillamente no hemos exportado más recientemente. Y nosotros consideramos que si ya van más de 2 años de distancia de un precio, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Y la tercera estrella que se activa es porque México tiene un crecimiento importante en sus importaciones de pepita de Marañón. Y hay 2 estrellas que aparecen desactivadas o apagadas, ¿no? La cuarta es porque, fíjense el precio, aunque son precios no actualizados, Panamá tenía un precio superior al precio promedio de importación por kilo en México, entonces no teníamos un precio competitivo. Y la última estrella tiene que ver con la demanda mundial del producto, ¿no? Si la demanda mundial, bueno, entendiendo por demanda mundial la de los 72 países que tenemos en la plataforma, eso para nosotros es como nuestro mercado internacional, ¿no? Y uno puede ir, en cada dato que ustedes ven que el cursor se transforma de la flecha en una mano, significa que hay información adicional. Por ejemplo, El Salvador, aquí me sale que ha importado a 56 centavos el kilo de pepitas de Marañón. Si yo le doy clic a El Salvador, entonces la plataforma lo que va a buscar es la información, por ejemplo, de las importaciones de El Salvador. Y me trae esta pantalla con datos de los últimos 10 años de cuáles han sido sus exportaciones, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica. Hay muchísima más información aquí. Entonces hay que verla con calma, pero en este momento lo que me interesa es que ustedes entiendan el tipo de información primero y luego el tipo de análisis que la plataforma está en capacidad de facilitarle al usuario. Bueno, eso digamos era hasta la versión 5.3, porque en esta 6.0 digamos casi que la plataforma hace ya un análisis por el usuario y quiero que veamos eso. Vamos a salir aquí a la pantalla principal. No tiene necesidad, podía hacerlo desde aquí, pero quiero que vean en particular estos de informes automatizados, ¿no? Yo le puedo dar clic aquí en los iconos principales o le puedo dar clic aquí en el tercer icono de los de acceso rápido. Y estos informes automatizados es lo que le decía que es la principal revolución tecnológica e informacional dentro de la plataforma. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, hay 3 formas en que se pueden generar los informes automatizados. Si uno conoce el código, lo puede digitar directamente. Si uno no conoce el código,
puedes introducir una palabra clave como hicimos con el Marañón y ahí los vas buscando como antes, ¿no? Pero también, y para esto un poco la tabla, esta tabla que mostramos aquí muestra los códigos a 6 dígitos de las subpartidas panameñas que se han exportado en el año pasado, en el 2020, y aquí aparece información del ranking, o sea, qué lugar ocupan en las exportaciones y el monto de las exportaciones en millones de dólares. Por ejemplo, el cobre, seguramente ustedes están al tanto de que las exportaciones de cobre, de hecho, han más que duplicado el resto de las exportaciones del país. Entonces aquí uno puede ir viendo pues, los códigos y le hace clic luego aquí en la grafiquita para que se genere el informe automatizado, ¿no? Entonces, cada pantalla muestra 10 resultados. Ustedes ven aquí que dice que hay 344 entradas, porque hay 344 subpartidas o códigos donde Panamá exportó el año pasado. Pero entonces, digamos que alguien no encuentra en la pantalla inicial algo, y lo que no queremos es que se desespere. Entonces, digamos, en este campo de búsqueda, yo puedo escribir, por ejemplo, café. Si quiero saber algo sobre el café, oportunidades de café, bueno, entonces yo escribo café y él me hace el filtrado por las subpartidas que tienen que ver con el café. Entonces, pensemos que nos interesa ver oportunidades en el café tostado descafeinado, que es el código 090122. Fíjense que ese está de número 13 en el ranking para el año 2020 y exportamos un poquito más de 16 millones de dólares. Entonces, voy a darle clic aquí en el grafiquito del café descafeinado para que me genere el informe automatizado, ¿no? Es un informe que tiene 8 secciones, pero ustedes creo que van a darse cuenta muy en breve que yo lo único que hice fue darle un clic en el código del café y él empieza a generarme todo un informe que me va a ir mostrando a continuación. Por ejemplo, la sección 1 básicamente hace un resumen de la clasificación arancelaria y nos dice, por ejemplo, en el periodo para el que tenemos datos, que es de 2010 a 2021, cuánto han sido las exportaciones totales de este producto, que estamos hablando de casi 109 millones de dólares en esos 11 años y que hemos exportado a 57 países. Luego la sección 2 me presenta las oportunidades. Este es el tablero o el buscador de oportunidades que habíamos visto antes. El ejemplo lo habíamos hecho con la pepita de Marañón, ahora lo estamos haciendo con el café descafeinado. Aquí vemos que tenemos 3 estrellas y media, o sea, tenemos un poco más de estrellas que en el caso de las pepitas de Marañón, y las primeras oportunidades aparecen particularmente con países europeos como Alemania y Rusia. Si alguno de ustedes se pregunta por qué Rusia aparece varias veces, fíjense que Rusia tiene, para ese código internacional, tiene 4 aperturas en su arancel nacional. Por eso es que aparece 4 veces, no es que esté repetida propiamente la información. Luego aparecen un resumen de oportunidades donde introducimos un concepto, y yo sé que desde el punto de vista geográfico es algo, digamos, muy sui generis lo que hemos hecho, pero hemos creado una región que está conformada por los 5 países centroamericanos y República Dominicana, que sé que no son geográficamente cercanas, pero son países como de referencia para poder activar buscadores de oportunidades adicionales cuando Panamá no exporta algo, pero lo han exportado algunos de estos 6 países, ¿no? Aquí se muestra un poco de información en ese sentido. Aquí mostramos el detalle de las exportaciones de Panamá de café descafeinado, las exportaciones digamos, en los últimos, el dato más reciente, y podemos irnos hacia atrás para ir buscando más atrás en el tiempo. Y ahí está, por ejemplo, estos son datos de enero de este año, a qué países les hemos vendido y a qué precio unitario. Hay diferencias de precio importantes. Vemos que en algunos casos $100 el kilo, en Corea del Sur casi 15. Evidentemente, pues debe tener que ver con la calidad o la especialidad del grano que se ha vendido. Luego, acá tenemos una gráfica que nos muestra la evolución en el tiempo de las exportaciones, pero va mostrando la evolución en el tiempo junto con redacción que ya está parametrizada, o sea,
Nuevamente, aquí solamente hubo que hacer clic en un código y se genera todo esto. Hay una tipología que hemos desarrollado que tiene 9, digamos que evoluciones de las exportaciones en el tiempo, y una categoría que en este caso no aparece, una categoría genérica cuando un producto en particular no cae dentro de las 9 específicas, pues hay una genérica. Pero en este caso, por ejemplo, y eso es lo que implica la manito con los estrellas menguantes, lo que estamos diciendo aquí es que este producto entra en la categoría de estrellas menguantes porque, si bien ha habido una tendencia ascendente en las exportaciones en estos últimos años, yo creo que visualmente es muy claro que el ritmo ha venido descendiendo, a pesar de que tenemos montos mayores de exportación, digamos, crecemos a un menor ritmo, y en el 2020 incluso caímos un poquitín. Entonces, estrellas menguantes, lo que quisiéramos es tener muchas estrellas nacientes y muchos productos en tendencia ascendente, que son algunas de las tipologías en las que puede caer el producto. Con el símbolo de información ustedes se posan y les aparece una pequeña explicación de lo que significa esa tipología. Luego, la evolución por mes para identificar estacionalidad. Aquí es bien claro que el grueso de las exportaciones se concentran a mediados de año, digamos entre junio y agosto. Y luego el ranking en el tiempo. Veíamos que el café descafeinado está en número 13 en las exportaciones de Panamá en el 2020, pero ha venido subiendo. Por ejemplo, si vemos el 2010, estaba en el puesto 69, ahora está en el puesto 13, ¿no? El ranking en el 2021 es solamente con datos del mes de enero, entonces esos son datos que seguramente van a ir cambiando a medida que se vaya oficializando la información de la Contraloría. Y bueno, información sobre, por ejemplo, a quienes les vendemos, quiénes son los principales países compradores. En este caso, por ejemplo, Taiwán nos compra casi un cuarto del café descafeinado, y seguido luego por Japón. Acá vemos las rutas, que son predominantemente a través de rutas marítimas, y podemos ver cuáles son los puertos principales de donde sale. Aquí vemos el puerto de Balboa. Estas gráficas, que se llaman gráficas de Sankei, básicamente el ancho de la franja te indica, pues, los órdenes de magnitud, ¿no? Luego, en la sección 5 se hace una comparación de las exportaciones de Panamá con la de los países de la región. En este caso, Panamá con café descafeinado sobresale en la gráfica. Aquí en la sección 6 se muestra información de potenciales clientes para exportadores, ¿no? Aquí uno puede buscar, escribir concretamente café, y por ejemplo, granos de café descafeinados. Le damos clic ahí y nos van a salir estas empresas, los nombres de las empresas, las ciudades en donde están, y las páginas web, como para que se pueda tener una primera aproximación a lo que pudiera ser eventualmente un cliente. La sección 7 empieza ya a hacer un informe automatizado, pero de importaciones, donde empezamos a ver cuáles son los países que están creciendo más su consumo de café. Por ejemplo, Dinamarca, Italia, Noruega, son los que marcan aquí una gráfica sobre la evolución del precio internacional en el tiempo. Esto es con datos internacionales, ya no son datos de Contraloría. Y un poco la evolución tanto en cantidad como en dinero de las importaciones en el mundo. No le tomen mucha preocupación a lo del 2020. 2020 estamos todavía en el proceso de carga de datos, entonces esto que se ve como una tendencia al desplome es porque sencillamente no todos los países tienen en este momento la información ya actualizada al 2020, pero pudiéramos quedarnos quizás hasta el 2019 con datos oficiales, y se ve que hay un crecimiento. Cuando tengamos toda la data actualizada, pues seguramente esa gráfica se va a mostrar otra figura, ¿no? Y bueno, esta es sencillamente en forma de índice, donde mostramos la evolución de las exportaciones panameñas en el tiempo. Como vemos, una estrella menguante, creciente, y unas importaciones más o menos estables a nivel mundial. Bueno, esto quería mostrarles. Fíjense, todos estos resultados, y ustedes están viendo que hay gráficas, hay tablas, hay redacción. Todo esto se hace con solamente
un clic, ¿no? Sé que es muchísima información y la idea, pues no, espero no haber generado otro efecto de que se sientan abrumados, sino es para que vean el tipo de análisis que se pueden hacer con la plataforma y decirles que nosotros esto, por ejemplo, no lo hemos visto en ninguna otra plataforma de la que en su momento consultamos tanto en América Latina como en Estados Unidos, Europa y las propias plataformas del International Trade Center. Así que nosotros estamos muy entusiasmados con lo que hemos podido lograr en esta versión. Lo dejaría ahí y atendería entonces pues consultas, preguntas, comentarios, inquietudes. No sé si han estado escribiendo algo en el chat. Entonces pues te paso la palabra, Luis, para que nos indique cómo seguir. Sí, excelente. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la presentación. Sí, han escrito unas preguntas acá en el chat y también, aparte, me han escrito ciertas preguntas para hacerlas, ¿no? Hay un punto interesante que comentaste al inicio, que Panamá es uno de los principales países con mayor cantidad de acuerdos comerciales en Latinoamérica, ¿no? Entonces quizás eso genera una limitación en cuanto a, tenemos la capacidad, tenemos los acuerdos comerciales, pero quizás no se explotan de la manera más efectiva para buscar la promoción de la exportación panameña. Definitivamente la plataforma de Intercom ayuda a eso, a cerrar ese gap entre la oportunidad que tenemos de acuerdos comerciales versus la capacidad productiva panameña. ¿Cómo ha sido la experiencia de la utilización de esta plataforma por parte en general del mercado, ¿no? Sí, ha sido muy positiva, pero queremos que siga todavía más. Y estas cosas nosotros las decimos con datos. Nosotros, por ejemplo, mensualmente hacemos un análisis métrico de la plataforma. Eso lo hacemos, el corte se hace el día 26 de cada mes. Entonces, en este momento todavía no tenemos el dato de marzo, pero por ejemplo, hasta febrero habían 17,000 usuarios que habían ingresado a la plataforma en 14 meses en ese momento, ¿no? El grueso inicialmente era de Panamá, casi siempre era el 84-85% de Panamá, y como les comentaba, pues desde febrero hay muchos usuarios que están ingresando a la plataforma desde otros países. Mensualmente, digamos, hemos visto que se han incorporado en promedio, digamos, en los últimos meses del año 2020 eran más o menos 600 usuarios, luego alrededor de 1,000, y en febrero fueron un poco más de 2,000 usuarios diferentes que ingresaron a la plataforma en función de los reportes que hacemos con la ayuda de Google, porque no hay un registro previo que haya que hacer para ingresar a la plataforma. Entonces, la cantidad de usuarios vemos que está creciendo. Otro indicador importante es el tiempo promedio de permanencia en la plataforma. Si alguien entra y a los 15 segundos se va, o entró por error, o entró porque hay un vínculo que vio en algún lugar, pero no era eso lo que estaba buscando, o sencillamente no le interesó lo que se ofrecía. Y ese tiempo promedio ha venido también aumentando o sea, en los primeros meses. Teníamos muchos menos países y mucho menos funcionalidades. Era probablemente 1,5 minutos. Luego eso pasó a 3 minutos y ahora estamos en alrededor de 5 minutos de permanencia del usuario. Entonces eso es positivo, y lo que queremos es que no solamente haya más usuarios utilizando, sino que los usuarios incluso pues tomen un poco más de tiempo. Pero un poco más de tiempo, no porque tengan que esperar que la plataforma sea lenta y en base a eso pues se demoren ellos dentro de la misma, sino porque le encuentran utilidad y empiezan a hacer cada vez más consultas, ¿no? Entonces yo diría que el uso, o sea, la métrica nos dice que va por buen camino, y lo que nosotros estamos, y de hecho pues ya hay una estrategia de divulgación que vamos a realizar ahora con esta versión 6.0, porque lo que queremos es empezar a tener casos de éxito, historias de éxito, de que con el uso de la plataforma se pudieron identificar oportunidades, y luego evidentemente no es que la plataforma te va a hacer que tú exportes. O sea, la plataforma es, si se quiere, como que el foquito ese que se enciende, donde te hacemos el conocimiento de una oportunidad potencial, y luego la empresa pues tiene que desarrollar su caso de negocio hasta transformarlo ya en una realidad tangible.
Correcto. Tenemos otra consulta. Vimos que había información sobre productos, pero la consulta es, ¿existen servicios dados de alta en Intelcom relacionados a servicios de consultoría? Bien, esa es una pregunta y una sugerencia que de hecho algunas personas me han hecho en el pasado. Y hay que entender un poco en cuanto al objetivo de la plataforma, que es la promoción de las exportaciones de bienes. Las exportaciones de servicios de Panamá generalmente han sido muy exitosas y Panamá se ha caracterizado, digamos, por su plataforma de exportación de servicios financieros, de logística y de otras naturalezas. Entonces, como que no hay la misma necesidad. Lo segundo es que en cuanto a información, no hay bases de datos al nivel que hay para los bienes que nos permitan hacer una comparación, por ejemplo, del tratamiento de acceso al mercado. En el caso de los servicios, digamos, es difícil parametrizarlo porque tú puedes hacer un servicio, una prestación, si se quiere, lo que se llama comercio transfronterizo de servicios. Hay otros países que para un servicio en particular exigen presencia comercial de una oficina dentro del país, pero esas cosas, por ejemplo, no están de hecho parametrizadas. Si ustedes ingresan, por ejemplo, consultan informes de la OMC sobre comercio de servicios, van a darse cuenta de que sí hay algunas estadísticas de los volúmenes y los valores de los servicios internacionales, pero no hay algo que permita un análisis comparativo como lo que hemos hecho. En base a eso, pues la plataforma básicamente va orientada a identificar oportunidades de exportación en bienes y bienes que puedan calificar como bienes originarios de Panamá. Y en ese sentido, por ejemplo, no calificarían exportaciones de zona libre de Colón y habría que ver si algunas de las zonas francas que se tienen, porque esas preferencias arancelarias que se muestran en la plataforma, tú las puedes reclamar si el producto clasifica como panameño. Y eso, pues hay productos que son automáticos, en el caso de las frutas, por ejemplo, que son productos obtenidos. Si son productos manufacturados a partir de puras materias primas locales también, pero cuando hay productos que se manufacturan con una combinación de materias primas locales e importadas, hay reglas de origen que hay que ver y en general pues las reexportaciones de zona libre no las cumplirían. Entonces por eso es que básicamente va enfocado a exportaciones de bienes originarios de Panamá. Ok. Oscar, nos preguntan, cuando hay productos no tan específicos, ¿a dónde se puede validar la fracción arancelaria? Sí, no, excelente pregunta porque, bueno, se me ocurrió lo de las pepitas de Marañón, pues además que a mí me gustan muchísimo, siempre tengo aquí un frasco con frutos secos como para ir comiendo algo de snack. La pepita de Marañón vimos que tiene un código específico, sin embargo eso no ocurre en todos los casos y, por ejemplo, en un seminario con mujeres exportadoras me preguntaron por el PIXBAE. Entonces, el PIXBAE no tiene un código internacional específico. Y el PIXBAE lo que cae es en un código un poco genérico donde entran otros productos. Y hay algunos países que sí lo tienen. Costa Rica tiene un código, ellos le llaman PEGIBAE, tiene un código específico, pero como no hay un código internacional que sea privativo del PIXBAE, entonces ahí hay que proceder con mucho cuidado porque aunque puedas ubicar dónde se clasifica, los análisis que se van a hacer, la información que se comparte en la plataforma, como es a nivel de 6 dígitos, que es el estándar internacional, ahí hay que tener mucho cuidado porque se estarían comparando, como se dice literalmente, peras con manzanas, PEGIBAE con mangostines, por decir algo, ¿no? Entonces, la plataforma, ese es un tema que no podemos resolver porque depende de la clasificación internacional. Entonces nosotros diríamos que la plataforma es supremamente útil en aquellos casos que son, yo creo que la gran mayoría, donde tú puedes individualizar el código. Entonces tú vas a buscar, tú buscas piña, buscas papaya, buscas café descafeinado, como vimos hace un rato, que tienen sus propios códigos particulares. En el resto de los casos sí hay que hacer, digamos, algún discernimiento adicional para no llegar a conclusiones precipitadas.
Oscar, nos hemos estirado un poquito en el tiempo, pero siento que ha sido muy importante porque hay mucha información que era necesaria compartir, ¿no? Y principalmente pues, de tu perspectiva, que ha estado muy relacionada con la plataforma. Conclusiones finales. Bueno, como siempre, una invitación a que utilicen la plataforma. Ustedes creo que han visto que hemos desarrollado algunos documentos para hacer, digamos, la interacción más fácil. La plataforma está pensada en usuarios finales y por eso se activan tantas explicaciones por todos lados. Hay tutoriales que no los mencioné para no demorarme más, pero hay tutoriales, videos en varias de las secciones donde se explica de una forma más gráfica, más visual, cómo interactuar. Entonces nosotros necesitamos eso, que ingresen a la plataforma, que la usen y que nos hagan sugerencias. No todas las ideas que están ahí se nos han ocurrido a nosotros, a muchas se les han ocurrido a exportadores, a gente que está viendo, tratando de encontrar oportunidades y que no dice, oye, ¿y por qué no hay esta información? Información de precios, de tendencias, al principio no había. Recordemos esa imagen que les mostré de la versión 1.0. Ahí no había nada sobre contactos o potenciales clientes. Ahora tenemos datos de 32.000 contactos a nivel mundial. Entonces, depende un poco de las necesidades de los usuarios, las oportunidades de mejora que ellos identifiquen, que nosotros podamos ir evolucionando en la plataforma y, como les dije, estamos totalmente interesados en ayudarlos a convertir sus oportunidades en historias de éxito. Así que nosotros quedamos con la disposición de poder atender y podemos tener sesiones. Yo he tenido sesiones individuales o bilaterales o con pequeños grupos donde hemos hecho, digamos, alguna demostración adicional de la plataforma porque sabemos que con un grupo más numeroso siempre es un poco más complejo. Tenemos la mejor disposición. Yo creo que con esta versión 6.0 ya nosotros quitamos el pie del acelerador de lo que es la agregación de funcionalidades y vamos a tratar de meterle impulsos al tema de la divulgación y a eso, ¿no? De tratar de construir juntos historias de éxito. Correcto. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo. Tiempo relevante. A todas las personas que han participado, les agradecemos también que hayan podido acompañarnos en esta charla y los invitamos a que sigan pendientes de las redes sociales de la Cámara para futuros eventos. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Saludos. Hasta luego a todos. Que se cuiden.